This call is now being recorded. Bueno, continuando con la explicación, sería cuerda, es el segmento, perdón, vamos a cambiar aquí. Ahora vamos a hacer otra más. Vamos a hacer otra cuerda más. Ok, entonces todas esas son cuerdas. Entonces vamos a escribir la definición. Es el segmento que une a dos puntos de la circunferencia. Que une a dos puntos de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, aquí el segmento azul es una cuerda, está uniendo a dos puntos aquí en la circunferencia. Este morado está uniendo a estos dos puntos de la circunferencia y este rojo también. ¿Ok? Une a dos puntos de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, esa sería la cuerda. El diámetro, que es lo que vamos a definir ahorita. Vamos a poner aquí la palabra diámetro. El diámetro es una cuerda. Pero pasa por el centro. Pasa por el centro de la circunferencia. Entonces, haríamos ahí un dibujo. Y para que sea diámetro tiene que pasar exactamente por el centro. Ok, entonces ahí tenemos dos, vamos a ponerle otro color. Y qué sé yo, gris para los góticos, por ahí, no, negro es los góticos, creo. Bueno, en fin, ahí hay diferentes colores para que nadie crea que tenemos preferencia sobre algún color y que la importancia aquí es que todos estos puntos, estos diámetros van a pasar por el centro. Todas estas cuerdas, por eso le vamos a llamar diámetro, porque pasan exactamente por el centro. ¿Ok? Siempre va a ser una cuerda, pero pasa por el centro. ¿Ok? Si la cuerda no pasa por el centro, no sería diámetro. Entonces ahí podemos hacer unas afirmaciones. ¿Cómo qué tipo de afirmaciones podríamos hacer? Bueno, todo diámetro es una cuerda pero no toda cuerda es un diámetro.
¿ok? Para que lo tomemos en cuenta. Todo diámetro es una cuerda, pero no toda cuerda es un diámetro. Ok, vamos a ocupar otra cosa importante en esta materia de circunferencias. Ya definimos, bueno, elementos importantes como el radio, la cuerda, el centro y el diámetro. Vamos a ocupar otra situación. Tal vez no la han visto en el colegio, tal vez sí. Se llaman ejes de coordenadas. El eje vertical, que sería el eje de las y el eje horizontal, que sería el eje de las X. Por lo general son rectas. ¿Ok? Vamos a hacer ahí. Recuerden que la recta no tiene fin, ni principio ni fin. Es una recta que va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo a la otra. Este sería el eje de las X y este sería el eje de las Y. Ok. Son, como dijimos, son rectas numéricas, por lo tanto, van a tener un 0. Pero el 0 de los dos se cruzan en el mismo punto. Al formar este punto se forma el par ordenado 0,0. Esto es un par ordenado. Se le dice par ordenado porque siempre va a tener un mismo orden. Primero vamos a poner a la X, luego vamos a poner a la Y. Entonces, si nunca han visto esta materia, por así decirlo, por tantas circunstancias que hemos tenido en la parte educativa, entonces vamos a ir repasando un poquito. Digamos que yo tengo aquí al -1 y por aquí tengo al -4. Si yo me voy en una línea punteada a buscar al -1 y unirlo con el -4, se va a formar un punto. Ese punto va a ser un par ordenado. En este caso, -1 en el eje de las X y -4 en el eje de las Y. Entonces, X y Y, ¿ok? X y Y. Pongamos otro ejemplo. Digamos que yo tengo aquí al -2 y aquí tengo al 3 positivo. Entonces, si quiero unir, ahí disculpen, son líneas, es que me quedan muy torcidas. Si quiero unir al -2 con el 3, formo el punto y ese punto es el par ordenado -2,3. Siempre tengo que poner a las X de primero y luego a la Y. Entonces me estoy dando cuenta que el 3 está en la Y y el -2 está en la X. Por eso es el -2,3. Un último ejemplo. Digamos que yo quiero unir. Aquí tengo al -2 y aquí tengo al 5. Y los quiero unir para formar un par ordenado. Entonces ahí formaría el par ordenado 5, -2. 5, -2. Entonces ese sería una breve explicación de lo que son eje de coordenadas. Ok. Vamos a decir también, vamos a corrernos un poquito para acá. Vamos a corrernos.
El eje de las X lo vamos a llamar eje de las abscisas. Perdón. ¿Qué se me hizo? Ya está. Pues sí. Vamos a ver qué se me hizo el cursorcito. Abscisas y el eje de las Y. Lo vamos a llamar eje de las ordenadas. Estos nombres son importantes cuando se resuelven ejercicios y hablan de eso. Abscisas y ordenadas. Entonces, si están hablando de abscisas, sería el eje X, y si están hablando de ordenadas, están hablando del eje Y. Entonces, otro paso o otra situación importante sería la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos. Ok, la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos. ¿Cuál era la fórmula? Sería D es igual a la raíz x1 menos x2 más y1 menos y2. Disculpen, vamos a borrar aquí. Sería y2. Cierro paréntesis y al cuadrado. Ok, entonces vamos a necesitar saber de circunferencia, cuerda, radio, diámetro. Vamos a necesitar el eje de las coordenadas, ¿verdad? El eje X, el eje Y, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Vamos a necesitar saber que un par ordenado siempre va a ser X y luego Y, ¿verdad? En esta materia también era muy importante esa parte, porque si no, no podíamos encontrar la distancia. Entonces, digamos que me dan el punto A, y ese punto A está formado por el menos 2,5, digamos. Y el punto B está formado por el 4,3. Entonces me piden encontrar la distancia entre este punto y este punto. ¿Cuánto mide esa distancia? Entonces, aplicando la fórmula, ok, y voy a nombrarlos. Voy a nombrarlos de alguna manera. Entonces, digamos que A es mi primer punto. Entonces, yo lo pongo x1, y1, y B es mi segundo punto. Entonces, le voy a poner x2, y2, ¿verdad? Entonces, para tener una idea del orden. Entonces, aplicando la fórmula, dice x1 aquí. Entonces, mi x1 es menos 2, menos x2, que sería 4, al cuadrado, más 5 menos 3 al cuadrado.
Ok, entonces ya con eso yo voy a poder usar la calculadora. Voy a borrar un poquito aquí, nada más. Voy a poder usar la calculadora para que me dé este resultado. Entonces llamo ahí a la calculadora y empiezo a poner la fórmula. Sería paréntesis, menos 2, menos 4, más, paréntesis, 5 menos 3, y le damos igual. Entonces sería 2 raíz de 10. 2 raíz de 10. Pero recordemos que siempre tenemos la posibilidad de poner esto en decimales. Entonces lo buscamos en decimales, sería 6,32. Uy, qué feo eso. Vamos a ver. Igual a 6,32. Esa sería la distancia entre el par ordenado menos 5,5, menos 2,5, perdón, y 4,3.